soy el ingeniero Carlos Ríos. Yo, como te platicaba, yo empecé pues estudiando licenciatura en música, en Bellas Artes. Terminé mi carrera, pero finalmente era un tema que yo decía, bueno, pues toco mi instrumento, hago recitales y todo, pero no se escuchaba bien. Entonces, claro, le preguntabas a tus padres y, oye, ¿cómo fue? No, sí, güey, pues muy bien. Pero le preguntabas a un amigo o a alguien que también está estudiando como tú y te decía, no se entendió. Y tú dices, no manches, llevas 8 horas estudiando diariamente tu instrumento para que en el recital pues, no te escuches. Agacho, ¿no? Finalmente encontré que el complemento para ser alguien músico necesitas saber de acústica y de música, 100%. O al revés, si quieres ser alguien dedicado a lo que es ser acústico, tienes que saber muy bien de lo que es también la música. Entonces algo ahí que ahorita les platico. Pero bueno, el tema de la conferencia es esto, ¿no? La acústica y el control de ruido en la arquitectura. Se me hizo genial la plática que tuve con Diego porque yo trabajo muy de la mano con arquitectos aquí y en todo México, que muchas veces hay proyectos que, deja tú, digamos, ¿alguien sabe algún tipo de proyecto que necesite alguien de un acústico? Pues si alguien puede decir, pues un estudio de grabación. Ah, bueno, pues sí. ¿Pero qué más? Un cine. Un cine. ¿Qué más? Un teatro. Un teatro. ¿Qué más? Un restaurante. Desde un restaurante, exacto. ¿Qué más? Una biblioteca. Una biblioteca. Es más, ¿dónde estás ahorita? Una sala de conferencias. Entonces, prácticamente la acústica es algo como bien ligado a la arquitectura. O sea, no hay un recinto que digas, no requiero un tipo de ambiencia dedicada a un tipo de uso de sala, tal cual. Si tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una sala de spa, imagínate que esa sala de spa se escuche fatal, ruidosa, y tu nivel de estrés y todo eso pues, se ve alterado por esos ruidos. De nada sirvió esa sala de spa. Y créeme, son muchos casos que me toca de todo tipo de salas y no funcionan porque no tienen esa supervisión. Empezamos con lo que viene siendo la definición de lo que es la acústica. Finalmente, pues es una rama de la física. ¿Me ayudas con leerlo, por favor? Sí. Rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia, tanto sólida como líquida o gaseosa, por medio de modelos físicos y matemáticos. Así es. Como ven, entonces, pues es prácticamente física, mucha matemática, y lo que te sirve es para hacer ese estudio de la propagación de las ondas en diferentes medios elásticos. Por decir, si tú dices, voy al cine y veo una película del espacio, y si oye el espacio, pues no existe realmente el sonido ahí, porque no hay un medio elástico, a menos que pase por una nebulosa o algo así. Pero entonces, eso es lo que hace la acústica, estudia toda esa propagación de ondas, pero pues imagínate cuánto se abre esto. Va desde las ciencias de la tierra, desde la ingeniería, ciencias de la vida y lo que es el arte. O sea, alguien realmente metido al estudio de la acústica no es alguien que dice, ah, yo soy ingeniero en acústica. Ah, ¿por qué? Porque me dedico a hacer el estudio de las vibraciones y los edificios, o sabes qué, la electricidad. Ahora, a estos rebotes se les denomina reflexiones tempranas y tiempo de reverberación. ¿Alguien había escuchado ese término? ¿O alguno de esos dos? ¿No? No. Bueno, reflexiones tempranas, mira, escuchaste ese. Esas son reflexiones tempranas. Logras distinguir cómo se escucha la repetición de mi aplauso. Pero la reverberación es cuando ya no lo escuchas. Es cuando dices, se oye como eco, que dices, eco. Sí, se oye así, prolongado. Mi voz no lo genera, no se oye como que robotizada. Pero mi aplauso sí. ¿Por qué? Porque mi aplauso, pues es un sonido transitorio que dura, digamos, muy poquito tiempo, y el poquito tiempo que tiene es suficiente para que llega a tu oído, pero llegó al mismo tiempo mi aplauso que el rebote, pero no se lograron sumar, sino fueron separaditos. Por eso los distingues. No sé si alguien vio la película Daredevil hace mucho de Ben Affleck, ¿no? Bueno, es un superhéroe de DC Comics que él se ubica por medio del sonido, e inclusive se ve como que la representación sonora ahí de las personas y todo, que él pelea. Esas son reflexiones tempranas. O sea, yo pongo un aplauso o una persona que no puede ver
pues puede darse cuenta y dice, ay, ya tengo un muro cercano, por eso, por las reflexiones tempranas. Entonces esas te dan como que ubicación, en dónde estás y de qué tamaño es el cuarto. Pero luego tengo lo que es el reverb, y mi voz, ahorita lo que estás tú escuchando, está dentro de estas reflexiones tempranas, pero como es más larga mi voz que la falso, entonces no logras distinguir esas repeticiones y lo vas sumando en tu cerebro y suena como un reverb. Eso es lo que pasa en las iglesias. O sea, tú escuchas al sacerdote y queridos hermanos, y se escucha esa magnitud, ¿no? Pues es por eso, finalmente es un reverb tremendo y gigante. ¿Por qué había reverb en las iglesias antes? ¿Ustedes saben? ¿O fue nada más porque pues, quisieron? ¿Por qué sería? Para tratar de darle más importancia a la voz del sacerdote. Exacto. Darle el alcance, porque no existían altavoces, no existían micrófonos, entonces pues ese reverb hacía que el rebote de toda la iglesia hiciera que llegara hasta las últimas personas. Ahora ya no es tan requerido, pero imagínate, ahora en las mismas iglesias metes micrófonos, y esos micrófonos van a altavoces y luego esos altavoces rebotan en toda esa iglesia, se hace un despapay total. Nosotros tenemos una empresa que instala equipamiento de audio, pero finalmente hay gente que nos dice, quiero este equipo, y tú le dices, pues es que no va para tu tipo de iglesia, ¿verdad? Pero dices, bueno, lo quiero, y ya luego lo ponen y dices, bueno, es que no se entiende, pues es que no es por equipo, es por tu acústica. Si se fijan entonces, estas reflexiones que les digo desde reflexiones tempranas o el tiempo de reverberación, existen normas mundiales que de alguna manera vigilan y nos dictan cuáles son los tiempos de reverberación óptimos para cada área, para su uso, tal cual. Por decir, aquí tengo una norma ISO y nos habla de los tiempos que tendríamos que tener según cada área, por decir. Si yo me dedico a hacer un estudio de grabación, debo de vigilar que los sonidos tengan un rebote de 0.4 segundos a 0.6. Si yo voy a hacer, no sé, por decir, por aquí tengo salones de clase, el punto óptimo va de 0.6 a 0.8 segundos. Finalmente yo digo, ¿sabes qué? Voy a tener una sala para ópera y busco que la reverberación esté un poquito más arriba, ¿sí? Entonces hay parámetros bien medidos y bien puestos para que, según el área que tú tengas, qué reverberación tenga. ¿Por qué? Porque hay como que, para esto es este tiempo, pero para esto es este otro tiempo. ¿Por qué será? Si te das cuenta, en un estudio de grabación es el que menos reverberación debería de existir. ¿Por qué? Pues por la función que tiene cada uno de los espacios y las sensaciones eventualmente que debes de lograr al final. Depende del proyecto. Muy bien, exacto. Tu proyecto te está dictando que si yo voy a grabar instrumentos, voces, quiero capturarlas tal cual, limpias, sin que el cuarto intervenga. Pero si yo veo una ópera, o un auditorio para ópera, yo uso el beneficio de la reverberación para que los sonidos se mezclen. Por decir, si yo voy a un auditorio, a un teatro, y escucho a la cantante de ópera, pero no hay reverberación, pues se escucha como si fuera la cantante en el baño, o alguien así en un lugar muy pequeño, y no es tan rico para nuestra experiencia. Entonces, cada reverberación tiene ese enfoque. En el caso de las iglesias no, pero si te fijas van desde 1.2 segundos hasta 3.6. O sea, es muchísimo más. Créanme que hay hasta 14 segundos en las iglesias. ¿Cómo controlo qué tan reverberante es un espacio o no? ¿Alguien tiene una idea? O sea, ¿cómo logro llevar a que mis reverberaciones en los espacios sean más cortitas y no tan prolongadas? ¿Los materiales? Correcto. Por decir, muchos de ustedes quizás ven en sus estudios de sus carros que de alguna manera manejas graves, medios y agudos, ¿verdad? ¿Alguien ha movido esos parámetros en su estéreo? Bueno, los que no lo saben ahí los tienen, ¿verdad? Y ya tú puedes decir, quiero subirle a los agudos y se escuchan más brillantes los instrumentos. O, ¿sabes qué? Quiero bajarle esos agudos y se escucha más opaco, se escucha más ahorita.
Le quiero subir a los graves y es cuando escuchas esos punch, ¿verdad? O si vas al antro se escucha ese grave fuerte que te gusta y es el que te hace bailar, ¿sale? Y el medio es el rango de las vocales, por decir el A, E, I, O, U es el rango de la vocal. Un rango de 500 hasta 1500 Hz. Aquí tengo que explicar esto. ¿Saben cuál es el rango en que nosotros escuchamos frecuencial? Escuchamos desde 20 Hz, que son 20 ciclos por segundo, hasta 20.000 Hz. O sea, es un rango bastante amplio. En ese rango, pues tus graves van de 20 hasta quizás 150 Hz. De 150 Hz hasta 1500 es el rango medio, que es el que les decía vocales, y de 1500 hasta 20.000 son los agudos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué explico las frecuencias? Porque al momento entonces que yo hablo o genero un sonido, o a veces reverberan más los graves, o a veces más los agudos, o a veces más los medios. O sea, ese rango completo debo de vigilar que reverbere de una manera específica, por darte una idea. Si es un estudio de grabación, yo buscaría que la reverberación fuera parejita en todas las frecuencias. ¿Para qué? Para que el mismo cuarto no me engañe, ¿sí? Pero si yo tengo, por decir, un salón de clase, ¿qué buscaría que sí reverberara más? Entre vocales y consonantes. Entonces, si yo tengo un cuarto para una sala de clase, pero mis consonantes son así, ¿qué tal me vas a entender? Exacto, no se entiende. Mi consonante es la que hace que me vayas a entender. Entonces, si yo tengo una aula de clase, pues buscaría que la reverberación pudiera mantener esas consonantes un poquito más arriba que las vocales. Entonces se entendería mejor y todos los estudiantes estarían más despiertos. Pero si lo hago al revés y la vocal está más arriba que las consonantes, entonces es cuando haces que se duerman las personas en ese tipo de recintos. Entonces, si te fijas, lo debo de controlar. O sea, si digo sí, tienes que controlar. En tu diseño arquitectónico, deberías de enfocar entonces cada lugar que vayas a hacer con un poco de esta idea. Quizás esta clase te va a servir un poquito para eso. Pero entonces, ¿con qué lo controlo? Pues con mis materiales. Y les decía el estéreo, por decir, si yo tengo materiales como tabla roca, como block, como ladrillo, piénsalo como si le aventaras una cubeta de agua. Si yo le avento una cubeta de agua a un block, prácticamente refleja todo el agua, la absorbe o qué le va a pasar. ¿Qué diría? ¿Se absorbe mucho o se absorbe poco? Se absorbe poco, la mayoría del cubetazo se va a caer al piso. Es lo mismo que el sonido. El sonido va a llegar con el ladrillo y muy poquitos sonidos se van a quedar ahí. Los más pequeñitos, en este caso los agudos. Los agudos que hablábamos de 20 a 20.000, entre más alta es la frecuencia, más pequeñita se va haciendo. Entonces el ladrillo es bueno para comerse los agudos, pero va a rebotar todos los medios y los graves. Ahora, la alfombra, si le echas tú un muro de alfombra al cubetazo, ¿absorbe más que el ladrillo el agua? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero vuelvo al punto, la cantidad de agua que va a absorber la alfombra va a ser esos agudos, pero también un poquito hacia los medios, pero no a los graves. Entonces, como acústicos, y créanme que nos pasa muchísimo esto, la mayoría, o el 100% se podría decir de arquitectos, nos dicen, pues ponle alfombra para que se mitigue. Pues sí, si quieres que se vuelva a escuchar así, ¿eh? Porque en sí la alfombra no te va a ayudar, te va a ayudar nada más para absorber lo que es la definición, la inteligibilidad. Entonces, por eso es que existimos los acústicos, porque las frecuencias más problemáticas para controlarlas son los medios y los graves, y para eso pues se requiere bastante ingeniería y física, porque entonces tengo que permitir que el material agudo refleje, pero el material medio grave se absorba. Pongamos ejemplos. Si yo tengo un lugar, por decir, nos pasó una vez un estudio de un área que era hecha de puro vidrio. Puro vidrio. El vidrio, pues es tan duro que tampoco absorbe a los agudos, entonces, te empieza a rebotar el agudo.
pero quisiera yo quitar el grave. ¿Cómo podríamos quitar el grave? Pues no es por material, sino es por cierto tipo de tratamientos de esos muros que ustedes van a colocar. Ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, si se dan cuenta, aquí lo que hay que aterrizar es esos graves, esos medios y esos agudos, de alguna manera van a reverberar. ¿Qué reverberar? Que permanezcan un tiempo en la sala, después de que su fuente se apagó. Se le denomina este parámetro tiempo de reverberación o RT60. ¿A alguien le suena ese número RT60? ¿Con qué familiarizas lo que es el 60? Ese número, ¿con qué lo tienes? Oye, pues, Hertz. ¿Son grados Hertz? algo más común que manejas día a día. Tiempo. Minutos, exactos, segundos. Entonces, el 60 es el tiempo de reverberación, ¿verdad? Estamos hablando de tiempo, entonces va asociado a 60. Pero también aquí tiene que ver con decibeles. Les diría como definición del RT60. Es el tiempo en que después de que yo genere una fuente, tardan en decaer 60 decibeles. ¿Ok? Esto significa que tú percibirías ese sonido del nivel que lo generé al nivel en que se decayó. 60 decibeles, ya para ti eso es silencio. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un sonido que fueron 100 decibeles de mi voz y esos 100 decayeron 60 decibeles, ¿hasta cuántos decibeles llegué? 40, exacto. Entonces ya cuando tú lo percibes en 40 lo percibirías como silencio, ¿okay? Si ven mis vocales están moviéndose aquí, mis consonantes por acá, pero esto que se oye aquí ahorita es el ruido del aparato de aire, ¿no? ¿Cuál será la frecuencia más alta del aparato de aire? Tienden a ser los graves, ¿no? Que volvemos al punto, son los más difíciles, pero se hacen entre esas separaciones de área de densidad. Pero si dices, bueno, no puedo ir hacia ellas porque es muy costoso o porque reduzco mucho, pues te vas con las que siguen, ¿no? Estoy hablando que puede ser esta, 125 Hz. Y ahí te va. A ver, 345 entre 125 entre 2, 1.38 metros. Entre 2, porque ya puedo manejar material más sólido, 0.6 centímetros. ¿Sí es costeable? Entonces puede ser un lugar que desde que lo diseñas tengan esas cámaras de 60 centímetros de muros. Y realmente ya esa frecuencia la atenuarías entre un lado a otro. Con los móviles se puede hacer algún tipo de filtro por eso. Sí. Haz de cuenta que la clave de los muebles es, yo te diría lo siguiente, como los materiales que uses. Empezaría por esto. El mejor material acústico en el mundo es la madera. ¿Por qué? Porque las frecuencias cuando impactan en la madera, las graves, la madera tiende a verse porosa para esas frecuencias. Entonces, la madera absorbe muy bien los graves. Pero curioso, las frecuencias agudas, que son las altas, las consonantes, la madera es como si fuera piedra sólida, entonces rebota. Entonces la madera tiene ese gran efecto de que absorbe los graves pero refleja agudos. Es de lo mejor. Y todo el mundo en general, como la tabla roca, el duroc, el ladrillo, el block, el que tú quieras que se use en construcción, son al revés. Casi no absorben graves ni medios, pero sí comen muy bien agudos. Por eso son muy feos los sonidos que se manejan con ese tipo de materiales solamente. Entonces, en los muebles, sí recomendaríamos que dispongas de muebles que tengan un buen balance con las maderas. Ahora, hay gente que construye y ponen decks. Pues yo te recomendaría que si el deck es de plástico, pues mejor sustitúyelo y trata de que sea más como un tipo de madera que aguante también, ¿verdad? Que aguante bien. En el caso de los materiales así, van en proporción a la cantidad de personas, por decir. ¿Cuántas butacas son aquí más o menos? ¿4?
40 personas, por decirlo así, caben totalmente en esta sala, es que el material absorbente, así acolchonadito, debe de ser de 40 butacas para 40 personas, porque si hay solo 20, la butaca sigue funcionando acolchonaditamente como la piel de las personas, el cuerpo de las personas. Por eso es que tú ves un cine que las butacas son así, acolchonaditas. En Monterrey hay un cine muy sencillito, barato, así, por ahí, un teatro, no sé, son butacas como sin colchoncito. Y tú escuchas la película y dices, oye, horrible, porque reverberea todo. Entonces, una idea en muebles es, voy a poner una sala que tenga material acolchonadito, así, puede ser piel, piel o este tipo, pero proporcionar la cantidad de las personas que puedan estar en esa sala. Oye, ¿sabes qué? No, si voy a poner sillas, dos sillas van a ser de madera en vez de este material. Busca que esa proporción de material que no pusiste en la silla, lo pongas quizás en un mueble, para que siga aportando la absorción de la persona de esa área. Carlos, una pregunta. Por ejemplo, si queremos cancelar el ruido de lo que sucede en esta mitad de la sala con la de allá, imaginémonos que nos ponemos un medio muro o algo aquí bajito que no llegue hasta el techo. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones podrían funcionar para evitar que se traspase el ruido de un lugar a otro? La primera pregunta es, ¿cuál es tu tipo de fuente de ruido? ¿Voz, motor o qué? Personas. Persona. Fíjate cómo ya tenemos una orientación. La persona tiene un rango de vocal hacia consonante. ¿Se acuerdan? Les mencioné de 500 y las consonantes ponle más altas, 8000 Hz. ¿Sale? Yo tengo que calcular que la frecuencia, porque no voy a cerrar, se quede aquí y no brinque para allá. Pero bueno, sí me ha tocado en empresas que hacen esos módulos, pero como no hay el concepto de esa altura porque es para eso, y luego los hacen más bajitos y le dieron en la torre al módulo. Y en dado caso de que la mitad del salón fuera, por ejemplo, una maquinaria que genera otro tipo de ruido contra otro lugar donde hay puras personas. Tengo que hacer el estudio de cuál es la frecuencia más álgida que genera esa maquinaria. Fíjate, un tema muy común en los aparatos de aire. Aquí que manejamos aparatos de aire lavado. ¿Cómo se maneja los modelos de esos aparatos de aire lavado? Es que yo tengo un 3500, y tú un 4500, y yo un 6500 en la casa. Pero si te fijas y investigas, ellos tienen revoluciones por minuto. ¿Cuántas veces gira el motor por minuto? Ver qué frecuencia, cuál es la que está haciendo la más preponderante y sacas la longitud de onda.